esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas cerca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. El gobierno puede presumir de gestión económica. Para nada. Es que eu non veo onde está... Cada vez que ves esa débeda, en fin... Veo medrando, e non só esa débeda, con todo o que está avalado detrás, que decir, as eléctricas, todos os avales que hai por detrás, que eso só é o déficit, digamos, contable, non é así. Eu non veo... Temos un dos déficits máis grandes do mundo. É dicir, estamos todos orgullosos de que non que reducimos o déficit, sino que reducimos a tasa de medio do déficit, que é moi distinto. É dicir, pasamos do 9 ao 4, este ano temos superávit, vamos a usar este dinheiro para amortizar débeda, non, señor? Cada ano, este ano, esta cousa así, son 45.000 millóns máis de euros no lombo. E que problemas ten para un país este nivel de débeda? Este nivel de débeda di que un dos principales rubros de gasto se transforma xa, do segundo rubro de gasto debe ser a día de hoxe o pago de xuros de todos os meses da débeda. Tes un lastre aí enorme que te vai lastrando así, porque a débeda nunca se paga, eso hai que decirlo tamén. A débeda sempre se refinancia, eso é como unha perpetuidade, é como unha especie de preferente máis sofisticado. En verdade, nunca se paga o principal porque se vai renegociando cando vence o bono, pois se refinancia en novas condicións, se cambian 2 por 1, se fai un canse, e se vai peloteando. O que sí que pode incrementar son os xuros, porque ten trampa tamén. Os xuros están subvencionados pola Unión Europea. Se te quitan o aval, veremos como se dispara todo eso. Pode presumir logo o goberno de Rajoy de xestión económica? Para nada, porque onde está a austeridade? A mí me gustaría que hubiera austeridade, verdad? Sempre estou dicindo, pero non veo austeridade por ninguna parte. Solo veo que o gasto público a día de hoxe é varios decenas de miles de millóns superior ao do ano 2007, que foi ano de maior riqueza de España. Entón, onde está o aforo? A mí me gustaría que fora de verdade austero. En canto ao paro, algo que decir das cifras do paro, porque seguimos triplicando a media do OCDE e seguimos en niveis que non teñen nada que ver ca media da Unión Europea. A ver, o que pasa é que España é moi peculiar. En España hai máis diferencia entre España entre o norte de España e o sur de España. E o sur que entre España e Alemania, por exemplo. O problema do paro está no sur de España, que son unhas tasas descomunais de paro. No norte de España, bueno, hai zonas que non que vayan moi ben, pero van relativamente ben a niveis europeos. Hai comunidades autónomas que están a nivel europeo, que pasa que eu sempre o culpo, por exemplo, os salarios mínimos. Que non tiña que haber. A nivel español non, desde logo. O salario mínimo é o mismo en Euskadi que en Jaén. Iso non pode ser. A uns non lle afecta casi para nada e a outros machaca, literalmente. Tiña que ser máis asustado a realidade dos sitios. Bueno, Miguel, eu non sei se crees que pode presumir o goberno. Estamos a 3 meses dunhas eleccións xerais fundamentais para o Partido Popular e para o resto dos partidos, lóxicamente, que corren a ese proceso. E eu non sei se pensas que, tende que presumir o goberno. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto no es una cuestión de presumir o no presumir, es una cuestión de ver las tendencias de la economía como consecuencia de las acciones de gobierno. Es decir, yo estoy de acuerdo con que la deuda es muy alta y ya lo era y sigue siendo. Creo que la tendencia de corrección del déficit es buena y pasar de tener un déficit en las cuentas públicas de casi 100.000 euros a tenerlo del entorno de 40.000 no es una mala noticia. Creo que ser en estos momentos el país que más está creciendo económicamente en el entorno europeo no es una mala noticia. Creo que estar generando más empleo que Alemania o que algún outro país como Francia ou como Italia non é unha mala noticia. 2016 o próximo goberno galego vanse ver hipotecados, absolutamente maniatados, e isto a Xunta e o goberno español e o Partido Popular eu penso que o saben perfectamente. Acontece, en primeiro lugar, unha intromisión inadmisible, absolutamente intolerável, das autoridades europeas a respeito da lei principal de un goberno, que é a lei de orzamentos, que está en debate aínda, que está en discusión, e sobre a cal a Cámara, as Cortes, neste caso españolas, non se pronunciaron aínda. Pero claro, é que moito me temo que poda ser aproveitada esta circunstancia, este comentario de texto negativo por parte da Comisión Europea, para vir coa rebaixa do tío Paco, isto é, para despois xustificar novos retallamentos ou novos recortes. Pon en cuestión tamén ao propio conceito de soberanía do Estado. E claro, e hai que ligalo á decisión tomada
desa reforma exprés da Constitución española en agosto de 2011, que xa impón un teito de gasto, unha limitación do gasto público, e, por tanto, aí vanse ver moitísimo máis retalladas ou reducidas as posibilidades de intervención pública, tanto por parte do Goberno español como por parte da Xunta de Galiza, a respecto da propia economía. Da intervención, Fernando, yo non sei se isto crees que tamén entra dentro del discurso electoral. Aprovechan que el déficit está aí para decir, ojito, porque si aquí gobiernan otros señores, esto va a ser todavía peor. Probablemente lo sea, pero es que son los que lo avalan. Es que esto de la autonomía de la decisión, es que los alemanes y todos los demás han dicho, bueno, para que esto no quiebre los países del sur, nosotros vamos a contaminar nuestra deuda avalando la de los países. Entonces ha dicho, bueno, mientras os contengáis dentro de unos límites. Lo que pasa es que a mí me sorprende en general, bueno, yo si fuera el asesor de Rajoy o de Núñez Feijóo y compañía, derroche, señor derroche, que en España jamás se ha penalizado el hecho del derroche. Es decir, el argumento que ha dicho Miguel Anso, es decir, a lo que habría que ser es contenido y sensato. Eso no funciona en España, no lo aplaude absolutamente nadie, eso quita votos. Lo curioso es que la izquierda, cuando formula la crítica, critica una cosa y la contraria. Entonces es que es como un cachondeo, porque es para decirle, ponerse frente a cualquiera de todos estos que se autodenominan de izquierda y decirle, ¿pero qué hacemos? ¿Gastamos o no gastamos? Porque para gastar lo tenemos que generar. ¿Y cómo se genera? No se puede generar como en el país de Alicia, en el País de la Maravilla. No, esto hay que generarlo de alguna... Y como no se puede generar de otra manera, es pedirlo prestado. Entonces, ¿qué hacemos? Es que lo que piden es más derroches, y como lo ha dicho Miguel Anso, estamos gastando más que en el 2007. Y dicen, ¿son políticas de austeridad? Yo no sé, o sea, cuando una persona gasta 1.000, y si gasta 1.200 está siendo austero, esto ya es flipante. Que derrochen hasta que quebremos. Yo, es que lo que dirían los políticos, visto cómo somos los españoles, ¿no? A tirar la casa por la ventana. Tú tira. Pero tira, si no tiene ninguna penalización electoral. O sea, hasta ahora no lo había sobre la corrupción. Claro. Pero es que eso sí que es cero. Efectivamente, estamos hablando de previsiones y creo que tan válidas son las estimaciones del Gobierno como pueden ser las de la Unión Europea. Sobre todo, cuando en los últimos 6 meses hemos asistido, por lo menos que yo recuerde, a 3 revisiones al alza de la previsión de crecimiento del PIB español de distintos organismos, sea de FUNCA, sea del propio Gobierno, sea de la Comisión o del FMI. Es decir, estamos en ese momento, ¿no? Por otra parte, en relación con la evolución de la deuda pública, a ver, es que es algo que a trocitos pues todo el mundo ha planteado ya en la mesa, ¿no? Está claro que si tenemos unos ingresos y tenemos unos gastos, en la etapa de mayor caída de ingresos por parón, por frenazo en seco de la actividad económica, había que actuar sobre el gasto, eso se ha hecho, se ha criticado hasta la saciedad, se ha reivindicado y se ha exigido que se mantenga un nivel de gasto que efectivamente y evidentemente solo se podía sostener con cargo a deuda pública, y en este sentido, en este momento en que efectivamente estamos creciendo por encima del 3,3, me parece que es la última que se dio, pues es de esperar que la actividad económica ayude a levantar los ingresos. Pero para resumir, porque ahora vamos a entrar en ese detalle, María, ¿tú crees que España va bien o España va mal? Vamos a ver, lo que creo es que va muchísimo mejor de lo que iba, y creo que es increíble lo que se ha conseguido. Mientras las Fuerzas Armadas desfilaban ayer por Madrid y el rey recibía a los representantes de la sociedad civil, alcaldes de los denominados nuevos escribían cosas como estas en sus redes sociales. Vergüenza de Estado aquel que celebra un genocidio y encima con un desfile militar que cuesta 800.000 euros. Res a celebrar, resistencia indígena. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Nunca descubrimos América, masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios. Nada que celebrar. José María González Kichi, alcalde de Cádiz. Yo creo que la fiesta nacional debería recordar la liberación propia y no la esclavitud de otro, modestamente. Teresa Rodríguez, diputada de Podemos en Andalucía. Me cago en el 12 de octubre, me cago en la fiesta nacional. Yo me quedo en la cama igual, pues la música militar nunca me supo levantar. Me cago en la monarquía y sus monarcas, me cago en el descubrimiento. Me defeco en los conquistadores, codiciosos y asesinos. Willy Toledo, actor. Estimado embajador de España en el Reino de Bélgica, hoy 12 de octubre, yo no tengo nada que celebrar. Marina Albiol Guzmán, eurodiputada de Izquierda Unida. ¿Qué va a ser? Muchos Viva España enardecidos y banderas. Grandes, enormes, para tapar miseria, recortes, Gürtel, Púnica, Bárcenas. Carlos Bardem, actor. Bueno, pues queríamos compartir este punto de vista con una persona que nos pueda aclarar muchas cosas de las que sucedieron hace ya unos cuantos años. A partir de 1492 en América, volvemos a Ames, a Santiago, allí está Viviana Villaverde. Cuéntanos, Vivi.
Muy buenas noches de nuevo, Fernanda. Pues seguimos aquí con Pilar Cajiao, profesora titular de la Historia de América en la Universidad de Santiago, y que puedo arrojar luz sobre esas declaraciones y sobre lo que sucedió aquel 12 de octubre. Pilar, buenas noches de nuevo. Hola, ¿Qué buenas pasó noches. Aquel 12 de octubre original de 1492? Seguramente puedo arrojar más luz sobre aquello que sobre las declaraciones en sí, ¿no? Bueno, pues yo creo que es historia no siempre conocida, ¿no? Porque realmente, bueno, el descubrimiento, entre comillas, tan discutido el término, de América se produjo en el contexto de una expansión europea que había agotado unas fronteras, las fronteras mediterráneas, y que por lo tanto necesitaba salir al exterior. Evidentemente no solamente los castellanos, que entonces tampoco eran los españoles, sino los portugueses, los británicos, los franceses, los holandeses, buscaban en un mundo hasta entonces desconocido, pues nuevas fronteras sobre las que explayar sus conquistas, en un contexto típicamente de fines del siglo XV y de comienzos del siglo XVI, en el que expansión significaba conquista y conquista significaba obviamente aniquilación, ¿no? Porque todo proceso de conquista lleva aparejado indudablemente pues una violencia añadida, evidentemente innecesaria desde nuestro punto de vista, pero absolutamente inherente al propio proceso de conquista. Pilar, se ha utilizado, no sé si me escuchas... ¿Y tú crees que se le puede... Sí, no, Pilar Cajiao decía, yo no sé si se puede aplicar una palabra que se ha utilizado en las últimas horas, genocidio. ¿Lo que hicieron los españoles en América fue un genocidio? Bueno, vamos a ver, este es un tema también discutible y discutido, ¿no? Porque si como término el genocidio pues significa la aniquilación voluntaria de una población al estilo del ejemplo más típico, ¿no? Que es el de los nazis, pues realmente yo creo que lo que se produjo en América hay que medirlo en otros parámetros. Evidentemente quienes han estudiado el derrumbe de la población indígena, que fue brutal, y que no tiene justificación de ninguna índole, pues han barajado tesis genocídicas para determinados momentos de la conquista. Es decir, hubo momentos en los que interesó la aniquilación de la población, pero realmente fueron momentos puntuales, es decir, castigos punitivos, expediciones violentas a propósito. Y lo digo porque los españoles eran los menos interesados en acabar con una población indígena a la que requerían para trabajar para ellos, ¿no? Y para explotar las riquezas que iban persiguiendo en el continente. Con lo cual, el resto de las tesis que explican el derrumbe de la población indígena, pues se inclinan mucho más por cuestiones como la desestructuración que las comunidades indígenas vivieron por la presencia de los españoles, trasvases de población, ruptura de familia, abortos voluntarios por parte de aquellos que no querían verse sometidos. En fin, el matiz con genocidio pues es delicado, a lo mejor es nada más que un juego de palabras, ¿no? Que pudiera parecer en algún momento un juego de palabras. Es decir, insisto, voluntad decidida de recluir a los indígenas a todos en un sitio y matarlos a todos hasta que no quedara ni uno. Eso no se dio siempre. Pilar, solemos utilizar un argumento desde España cuando se habla de este asunto comparándonos con lo que sucedió en Estados Unidos. Habla siempre de que los indígenas norteamericanos, bueno, pues sí que prácticamente desaparecieron. En el caso de Sudamérica, a donde llegaron los españoles, se produjo mestizaje. Yo no sé si esto es así o es algo a lo que nos aferramos y no tiene ninguna justificación. No, yo creo, vamos a ver, fueron procesos colonizadores distintos, los de América del Norte y los de lo que hoy llamamos América Latina, ¿no? Porque las comunidades indígenas de los Estados Unidos estaban en otra situación muy distinta a la que estaban los grupos, las comunidades llamadas originarias de la parte que hoy es América Latina. Tenían una estructuración político-social completamente distinta, eran sistemas de jefaturas, mientras que en el mundo latinoamericano eran verdaderas estructuras, en algún caso incluso estructuras imperiales, con
Con lo cual, el proceso de arrasar sobre unas o sobre otras comunidades por la estructura que tenían, precisamente, fue lo que definió la manera de actuar de unos y otros. Yo creo que lo de comparar si fuimos más buenos o fuimos más malos, creo que ambos comportamientos, pues, traducían comportamientos expansivos característicos de esa época, en absoluto justificables, pero analizados en contexto, ¿no? Resultado de ese escrutinio que tú has hecho, Pablo, de los programas, de las propuestas ideológicas del Partido Popular y de Ciudadanos, para ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Javier Chouza, ¿se identifica con eso de derecha civilizada? Bueno, tal como hemos visto, Pedro Sánchez dice que somos de centro derecha y los del Partido Popular dicen que somos de centro izquierda. Si hacemos la media aritmética, vemos que queda en el centro. Sí. Pero ¿usted qué se siente? ¿De derecha civilizada o de centro? Más bien de centro sociológico, como hablábamos antes, en lo que es centro, el espacio que en su día, como instrumento de la transición fue UCD. Nosotros estaremos precisamente ocupando ese espacio. ¿Pero qué significa ser de centro? Difícil respuesta. Yo creo que no es cuestión de... Esa es la percepción que tienen los ciudadanos o los medios de comunicación de situarnos en un lado y en el otro o en el medio. Como hablábamos antes y alguna vez tiene dicho Albert Rivera, no es cuestión de azules y de rojos. Nosotros tenemos un programa, hay un equipo y el programa y el equipo junto con un líder es lo que tratamos de presentar a la población para que nos vote, y yo creo que el programa es el que es cuando se presente y ya dirán si es de centro derecha o de centro izquierda. ¿Sabe algo del programa usted? ¿Perdón? ¿Sabe ya algo del programa? No, de momento no. Bueno, pues lo voy a empezar a pedir opiniones. Después, como decía, sabremos algo más de los detalles que ya se están proponiendo, que se ponen encima de la mesa desde el punto de vista ideológico y de la acción política, pero pido unha primeira valoración, empezo por Pilar García Negro. Como explica isto que está acontecendo e un pouco tamén o que estamos falando con o noso convidado? Non sei se queres formular algunha pregunta. Ben, eu vou tratar de limitarme así a xuizos, claro, estritamente políticos. Ciudadanos naceu en Cataluña coa intención clara de reforzar unha cuña españolista que o Partido Popular tiña con moi pouca clientela, con moi pouco depósito de votantes, e a partir de aí a súa expansión para toda a España política é un produto de marketing clarísimo, e aí, naturalmente, vostede ten que saber moito mellor que a min, pois hai unha influencia directa da banca e de outros poderes fácticos españois que comprenden que hai que inventar e que hai que engordar unha leva de reemprazo para o propio Partido Popular. Claro, chámame moito a atención, señor Chouza, fíxese vostede que apelido tan galego ten, claro, pois que axa que vostede nomee unha especie de números clausus determinado pola idade para acceder a candidatacións. Eu o que vexo é que vostedes, quero dizer, que van secundar unha redistribución de pezas dentro do españolismo, e claro, fíxese que aquí na Galiza, se aínda por riba de toda a anorexia competencial, aínda por riba imos restar competencias, pois entón, efectivamente, que se coloque o letreiro de que se traspasa. A ver, despois un pouco todo, Miguel. O da idade era unha cuestión jocosa. Era ironía. Era unha ironía porque evidentemente non foi sacado de contexto dunha frase de Albert Rivera. El dixo eso, que pasa que despois pediu disculpas, pero el dixo eso, o sea, el estableceu un teito de idade, efectivamente. Por eso me ceñía eso, pero... Os jornalistas... Pero vostede pensa de verdade que a Galiza, que aquí precisamos máis dependencia, máis españolismo, máis reforzo de políticas lesivas para Galiza? Bueno, Miguel, veña. A mí me da la impresión de que la aparición de fenómenos políticos como ahora Ciudadanos y antes Podemos
primero, son fruto de la depresión económica, de la depresión social, y fruto de la exigencia de la sociedad que padece esa depresión de un cambio, de una regeneración política y de un cambio de circunstancias y de formas y maneras políticas. Ese cambio la sociedad interpreta que es difícil o imposible o más complicado hacerlo desde el bipartidismo ¿Pero tú crees que es tradicional. coyuntural o que...? Claro, entonces, bueno, aparecen nuevas fórmulas de representar esa regeneración política. Las dudas son dos. Una es si se consolidarán como referencias políticas o no, y vemos que tienen mucho de moda, de efímero, ¿no? de un cenit, porque están marcadas en gran medida no tanto por la ideología, sino por el marketing. Bueno, pues estupendo análisis, como siempre. Muchísimas gracias, Pablo. Miguel Anxo, ¿cómo ves esto de Ciudadanos? ¿Crees que ha llegado para quedarse, que representa una amenaza para el Partido Popular, que es algo necesario para el PP, porque así va a tener con quién pactar? No, PP no, isto fai moito daño. Fai moito daño incluso no reparto de escaños, non sei quen quedará primeiro dos dous, pero desde logo a división aí non lles vai favorecer nada a ningún dos dous, non vai a ser a efectos electorais tal. O que non veo como un revoltallo de ideas, non veo unha coherencia, veo, si, penican de aquí, penican cousas de liberais económicas, algunhas delas, bueno, semi-liberais, con outras cousas así máis da esquerda laica ou unha cousa así polo estilo, pero non acabo de ver unha certa coherencia ideolóxica. Me gustaría saber en que se diferencia, por exemplo, do PSOE. Porque aí nas enquistas que estaban plantexando era máis parecido a eles que se pintaban. Que os ves máis parecidos ao Partido Socialista que ao Partido Popular? Sí, porque moitas propostas de política económica se aplicou máis ao PSOE. Javier Chouza. En que se diferencian máis? Bueno, esto, la verdad es que yo soy de organización y debería de contestarlo los candidatos que son los que van a exponer le pregunto al delegado de Ciudadanos, supongo que estas cosas básicas las hablarán. Pero, bueno, tenemos un pequeño recorrido todavía en Galicia y tenemos mucho que hacer por delante, pero nuestro programa es el que es, y repito, es cierto que en algunas cuestiones decimos lo mismo que el programa como se decía ahí, que coincida con el Partido Popular, otros con el Partido Socialista, pero desde luego Ciudadanos va a tener su propio programa, que está claro que en algunas cuestiones ya Albert Rivera opinó ahí en el corte que acabamos de ver, y no tengo mucho más que decir. Fernando. Bueno, como usted es de organización, pues vamos a hablar de organización, ¿no? Porque ya veo que de lo que son ideas programáticas, como alguien esté dudando viendo el programa, votar a Ciudadanos por alguna de las ideas, hoy sí que hemos dejado hecho polvo, ¿eh? No me corresponde a mí. Vale, pero de organización, pues vamos a hablar como es el secretario de organización, o algo así, el representante de Delegado Galicia, territorial de Ciudadanos en Galicia. Eso, delegado territorial. Vale, pues parece que Galicia no está respondiendo en la misma medida, ¿no?, a ese movimiento, esa ola que se está levantando en España de expectativas positivas, ¿no? Entonces es curioso porque aquí la torta que se han pegado ha sido descomunal, y a lo mejor ha podido influir una organización que han salido tarifando en casi todas las ciudades de Galicia, ¿no? Ha habido lío en todas, ¿no? En Vigo ha habido lío, en Pontevedra ha habido lío, en Orense ha habido lío, en Lugo ha habido lío, en Ferrol ha habido lío, en La Coruña ha habido lío, ¿en dónde no ha habido lío? ¿No? Digo, si estamos hablando de organización, parece que es el... Y claro, es que hay mucha gente que lo que dice es que Ciudadanos se está convirtiendo en una especie de franquicia para oportunistas, rebotados de otros partidos, en los que dicen, bueno, ahora es esto, pues me meto, ¿no? Y entonces a lo mejor, por lo menos en Galicia, lo que se les acusa, digo en la Voz Populi, es de que antiguos dirigentes de UPyD pues están haciendo no ya un capitalismo de amiguetes, sino una, digamos, reforma de la democracia de amiguetes, ¿no?, donde solo entran los coleguitas de los que eran los de antes, ¿no? Digo porque le podía citar muchos de los casos que han trascendido en los medios de comunicación en los que digamos que esas elecciones en primaria y tal y cual han estado más que matizadas, ¿no? Y lo estoy diciendo de forma suave, ¿no? A ver, ¿algo que decir? Bien, en primer lugar, son muchas cosas, igual me dejo algo en el tintero, pero me lo puede recordar. En cuanto a los problemas que puede haber tenido, que ha tenido Ciudadanos, es igual que cualquier otro partido, cuando se hace una implantación, es cierto que al calor o con las expectativas de éxito que pueda tener Ciudadanos, hay muchos oportunistas que se meten en las filas de Ciudadanos, y además es muy fácil de darse de alta como afiliado, pero para eso hay un periodo de 6 meses durante el cual pues, se puede revocar la afiliación. Y a lo que usted estaba ahora
aludiendo era precisamente a ese tipo de problemas. Sí que había de esos problemas en algunos sitios. En cuanto al éxito, bueno, en cuanto al, decía, no sé si escaso... Por lo menos no ha respondido a las expectativas. Quiero decir que, vamos. Y vamos a poner un caso. Boiro. Usted viene de Boiro, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bien. Entonces, usted, que le conocerá a los vecinos y que además ahora ha cambiado de marca, antes tenía otro partido en las otras, pues ustedes tuvieron 1.029 votos en el 2011, ¿no? ¿Me corrige? Bien. Sí, 1029. 1029. Y ahora en estas, en el 2015, cuando se supone que está en toda la efervescencia, 620. O sea, hemos perdido 400 por el camino. Algo hemos hecho mal, algo estamos transmitiendo mal a nuestros vecinos que nos conocen, como para luego ir a proponer. Parece que es una tarjeta de visita un poco pobre, ¿no? Le contesto. En cuanto a si es mucho o poco los 16 concejales que hemos obtenido en Galicia, pues partiendo de cero y con todos los problemas que plantea... Es que no han partido de cero. Hombre, cuando ya montan, es como si me dice usted que montan el Carrefour ahora mismo aquí en otro sitio, y hemos partido de cero. No hemos partido de cero, hay una marca muy consolidada. Hemos partido de cero, no teníamos ningún concejal y nos hemos presentado por primera vez en los ayuntamientos, y sí es cierto que ha habido una fusión de listas con personas de UPyD por un acuerdo que se hizo. Eso también trajo algún tipo de problema porque se hizo a última hora. El caso paradigmático que usted, bueno, el ejemplo que usted pone de Boiro, por cuestiones, digamos, puntuales, no ha sido por problema de Ciudadanos. Yo concretamente me presenté como un partido independiente, he tenido 1.029 votos, un 9,6% de porcentaje de voto, y lo ha bajado. Es cierto que, y antes lo contestaba, no lo puntualicé, pero si yo me estoy ocupando como delegado territorial y son muchos el trabajo que hay que hacer y los problemas que hay que resolver, no se puede estar en todas partes. De ahí que cuando hablábamos antes de si me voy a presentar o no como número 1 a la provincia de La Coruña, lo que contesté fue precisamente eso. No se puede estar al 100% en dos cosas, sino al 50%. ¿Cuál le parece mejor de las dos políticas y por qué? Para saber por dónde pueden ir las tendencias del pacto. ¿Se ha pactado con las dos? A ver, claro, por eso digo, como ha pactado con las dos, contesto a lo que me preguntaba. Repito, si nosotros nos sentamos a analizar los programas y se pacta un guión, una hoja de ruta, eso precisamente es lo que está diciendo Ciudadanos. Da igual que sea el Partido Socialista o el Partido Popular, se pactará. ¿El bloque también? No, el bloque no. Por una razón muy sencilla, Ciudadanos no pactaría ni formaría gobierno con un partido que sea separatista, que sea independentista. Es la única excepción que hay. Es una línea roja, pero en cuanto... ¿Y Beiras, bueno, hablo de Beiras, Alternativa Galega de Esquerdas... Bueno... Lo que toque en ese momento. A ver, no sé cómo plantearlo. Primero tendría que definirse Beiras, que es lo que en este momento... Uy, yo creo que Beiras está bastante definido. No, pero si es independentista o no, Ciudadanos, ya repito, no pactará con grupos independentistas, y en Cataluña lo dice muy claro. Había una tercera pregunta, creo, María, no sé si era una prioridad o no. Si Ciudadanos está preocupado por Galicia, si se sienten bien atendidos por los líderes. Y si han arreglado el tema del AVE, por cierto, que también tengo curiosidad, es un tema viejo, pero... El tema del AVE también se contestó, yo me cansé de repetirlo en la campaña municipal. Ciudadanos, es cierto que Garicano dijo que había que revisar el problema del AVE en España, pero nunca dijo que en Galicia no llegara el AVE. ¿Se sienten bien? De hecho, nosotros ¿se sienten pues entonces que vayan... El tema del AVE no nos vamos a meter en eso ahora. ¿Se sienten...? Y por cierto, si estamos discutiendo ahora el tema del AVE, es porque hubo antes dos partidos que no hicieron los deberes y debía de haberse ya estado en funcionamiento. ¿Los ciudadanos de Galicia, y me refiero a los militantes de Ciudadanos en Galicia, se sienten bien atendidos por Albert Rivera y por la cúpula del partido en Madrid? Entiendo que esa pregunta viene porque se comentó durante las municipales que la ausencia de Albert Rivera aquí en Galicia. Bien, hay que tener en cuenta una cosa, no había autonómicas en aquel momento en Galicia y Ciudadanos priorizó la figura de Albert Rivera para otras comunidades autónomas donde sí había. Si nos sentimos discriminados o olvidados por la cúpula del partido, pues no, pero sí he de entender que nosotros empezamos bastante más tarde que otras comunidades autónomas, tenemos mucho trabajo que hacer por delante y de hecho mi trabajo es ese, la implantación, el abrir nuevas agrupaciones y desde luego tenemos que estar preparados para poder tener...
Sí, acabe, perdón. Sí, no, y tenemos que estar preparados para poder presentar una candidatura en el 2016 a la Xunta. Es cierto que en ese momento sí que Albert Rivera sí que mete a Galicia, como al País Vasco y a Navarra creo que también le... Albert Rivera ha estado en este plató de este mismo programa, hace un tiempo lo entrevistamos aquí, o sea que en Galicia ha estado. Creo recordar que en un acto que compartió, por cierto, con Paco Vázquez, creo recordar. Sí, el Movimiento fue Ciudadano, sí. en el momento en el que visitó este plató. Vamos a dejar aquí la conversación con Javier Chouza, nos vamos a hacer una última pausa publicitaria y para terminar dice que su labor de aquí a las elecciones gallegas va a ser bueno, pues darle forma al partido, abrir agrupaciones locales. Quizás le valga a mucha gente a la que nos está escuchando. ¿Por qué usted decidió subirse al carro de Ciudadanos? Bueno, pues encontré precisamente el instrumento para poder hacer la política local, en este caso, y luego por una serie de coincidencias, pues me correspondió llevar adelante como delegado para coger el relevo de los dos delegados que había antes para hacer la implantación de Ciudadanos en Galicia, y a eso me he dedicado, básicamente. No es que tenga olvidado mi ayuntamiento, pero... hay alguna, supongo que cuando uno se afilia a un partido, supongo que hay algo de ímpetu ideológico, sí, ¿o bien. no? Yo leí el ideario de Ciudadanos y vi que coincidía con muchas cosas que pensaba, e incluso algunas que llevamos en nuestro programa como partido independiente cuando me presenté. Hubo un acercamiento de coincidencia porque nosotros pertenecíamos a la Confederación y Asociaciones de Partidos Independientes, CAPI, y esta asociación hizo un acuerdo con Ciudadanos para ayudarlos y apoyarlos en las europeas, y a partir de ahí vino la conexión, pero sí, desde luego, yo cuando leí el ideario de Ciudadanos, pues me sentí bastante identificado con eso. Bueno, pues queríamos pulsar el punto de vista del delegado territorial del Instituto de Ciudadanos aquí en Galicia. Entiendo que hay cosas que no saben, como no sabemos los demás, que pensamos que tenían más conocimiento fruto de formar parte de una organización. Yo siempre que voy a una entrevista o tertulia, yo siempre advierto que de momento nosotros, y es mi trabajo, como decía antes, es de organización y de implantación, y desde luego supongo que cuando organiza le tendrá que convencer a la gente con argumentos, ¿no? Bueno, normalmente se leen cuando se afilian, se lean el diario del partido y normalmente vienen convencidos, pero bueno, nosotros les explicamos precisamente cómo funcionamos y quiénes somos. Pues muchísimas gracias, insisto, Javier Chouza, por acompañarnos. Off the record. Otro 12 de octubre y otro desfile más. Y vamos a ver, que digan que Colón era genovés, pase. Que digan que los vikingos llegaron una pila de años antes que nosotros a América, pues también pase. Pero que en un año entero no hayan tenido tiempo a ponerles una cinta más larga al sombrero de estos señores, no hay por dónde cogerlo. Por Dios, qué incomodidad. Gracias en nombre de todos los españoles. Se las merecen, pero no todos los españoles asistieron. Pablo Iglesias, que al parecer no sé quién le dijo que estas fiestas patrias son un poco aburridas. Y ya fue escuchar eso y borrarse. Pero a falta de un Pablo, otro Pablo. O mejor dicho... Pablito. Así se llamaba la cabra de la Legión. Dicen las malas lenguas que en honor del líder de Podemos, pero dada su buena aceptación entre los españoles, vista la trayectoria del partido en las encuestas, igual no les venía mal un cambio. Pero en fin, que más allá de las ausencias hubo muchas presencias. Fíjense qué look tan fresco y moderno del ministro del Interior. Y eso del coñazo del desfile de Rajoy es agua pasada. Se lo estaba pasando pero piruleta allí en la tribuna muy Decíamos que se lo pasaba piruleta en la tribuna, aunque no tanto como el portavoz del PSOE. Que de no ser por el ruido de los motores de los aviones, se nos queda allí el hombre. Por cierto, Pedro Sánchez, que para ser otro de los que tampoco le gustaba mucho el tema... Es aquel que dice que hay que suprimir al ministro de Defensa. Hizo buenas migas con Rafael Hernando, que por otro lado estaba emocionado, pero emocionado nivel nuclear. Y señalaba, totalmente superado por los acontecimientos. Y volvía a señalar por si te lo habías perdido. Él tenía que compartir su información, y se levantaba en plan: ¿lo has visto? Y al pobre Pedro Sánchez le tocó aguantar la turra, y Hernando le decía: ¡qué locura! Cualquier organismo a su alrededor que dispusiese de dos orejas era susceptible de ser un objetivo, y cuando apareció ¡la cabra!, ahí ya se tronchaba. Rajoy vigilaba el cielo un poco desconfiado, no vaya a ser que se les escapase alguna bomba o algo a esos cacharros. Y luego dicen que esto es aburrido. Que, oye, también es verdad que a los periodistas nos vale cualquier cosa para entretenernos. A ver si salió a Chimo, graba, con paje. Mira, ahora, ¿lo estás grabando? Sí. Vale, muy frío ese saludo, Off the record.
Bueno, pues estas son las medidas en frío. Por supuesto, va a haber mucha letra pequeña que analizaremos en los próximos días porque en realidad son apenas titulares. Faltan muchos detalles, por ejemplo, del cheque de bebé. Como comentábamos en este vídeo, ni siquiera se sabe durante cuánto tiempo se percibirán esos 100 euros. Así que busco una primera valoración de mis compañeros de mesa. Medidas que tienen que ver con un contexto político y electoral concreto y el tono en general del debate, con muchas incógnitas, incluido el propio futuro del presidente Feijóo. Roberto. Sí, bueno, yo creo que la gran incógnita sin duda es esa, ¿no? Si se va a presentar o no. Aunque por el tono general, ¿no? Cabe deducir que sí. Yo, la verdad es que si tuviera que hacer una apuesta ahora, haría una apuesta por que se presentará y no porque no se presentará. Vamos a ver, yo creo que el discurso es un discurso en el que yo destacaría, luego podemos, si queréis, entramos en las medidas concretas, ¿no? Pero yo querría decir algo sobre algunas de las medidas, sobre todo de carácter fiscal, ¿no? O de ayudas, ¿no? Yo creo que el discurso es un discurso donde Feijóo constata, o diríamos, bueno, constata no, anuncia su juicio de que la crisis ha terminado, en el sentido de que lo más duro de la crisis por lo menos ha terminado, que estamos en fase de recuperación, que eso es lo que permite ampliar las políticas sociales, aumentar los presupuestos. Hay que tener en cuenta que cuando Feijóo llega a la Xunta en su primera legislatura es el primer año que se produce una bajada impresionante de los presupuestos. Los presupuestos habían subido siempre en la comunidad autónoma y pasan de 12.000 millones aproximadamente a 8.000, lo cual es una subida, una bajada impresionante, muy grande, ¿no? Por una parte eso, por otra parte, él, una vez que ha anunciado que según su juicio estamos en fase de recuperación, iniciando la recuperación, anuncia, o que constata eso, anuncia una serie de medidas de carácter social, que tienen un claro componente electoral, como es perfectamente evidente. Yo no sería crítico con eso, porque no hay ningún solo gobierno en el mundo que no adopte medidas de carácter de esa naturaleza cuando hay elecciones. Hay elecciones, todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Y ya está. Y la cuestión es que algunas de esas medidas son más o están más justificadas que otras, ¿no? Yo creo que hay medidas de esas que ha anunciado en un discurso denso, en un discurso lleno de propuestas, que son discutibles, otras están justificadas. En fin, si entramos por lo menudo... Vamos después a entrar en los detalles de esas medidas que pueden ir viendo también en su pantalla. Busco una primera valoración un poco del tono del discurso del presidente, del tono del debate, si era un debate diferente por la coyuntura política que estamos viviendo, si se esperaba un poco más de gravedad y de solemnidad en lo que tenían que presentar nuestros representantes públicos. Ernesto. No, yo creo que fue un debate en la línea de los anteriores, ¿no? Es decir, probablemente un poco más calmado, ¿no? Yo vi al presidente Feijóo un poco más, pues no sé si calmado, más tranquilo, ¿no? Menos en la primera intervención, ¿no? Lo que ocurre es que estamos ya un poco cansados de escuchar todas las propuestas de las cuales se llevan a cabo a lo largo del próximo año, pues probablemente el 10%, ¿no? Es decir, muchas ayudas a los trabajadores jóvenes en paro, después al final resulta que la Unión Europea pone a Galicia como ejemplo de la destrucción de empleo. ¿Son las medidas que necesita Galicia o son las medidas que necesita el Partido Popular? No, yo creo que son las medidas que necesita el presidente Feijóo para poder decir que hemos salido, como decía Roberto, que hemos salido de la crisis, que vamos a iniciar un camino maravilloso, que es lo que vienen anunciando desde hace tiempo. La intervención de Feijóo, no en el tono, pero en el contenido, en el fondo, podía ser perfectamente un meeting. Es decir, un mitin de campaña electoral, no le quitamos ni una coma. Y después es que hay una serie de contradicciones, es decir, el cheque bebé, que es el gran titular. Vale, pues lo dejamos, os pido una primera impresión. Rubén, continúo contigo. Hombre, creo que o escenario un pouco sabíamos todos cal iba a ser. Previas a unhas eleccións xerais, eu creo que ese é o tono. É certo que a justificación de que saímos da crise... Bueno, pouco intenso foi o debate. Sí, eu a verdad que esperaba un pouco máis de gravedade sobre o que se está movendo no Estado, que non, por lo menos nos entendemos que non van a ser unhas eleccións xerais normais, vai haber erupción de novas forzas, o panorama da transición se rompe. Eu creo que vai ir así coa parte da quebra democrática, o que podemos entender que vai a pasar en decembro. Ahora, parece que as medidas que asume son as mesmas medidas que asumía Zapatero cando asumía que había crise. O cheque bebé, modificar os tramos do IRPF e o imposto de sucesión. Parece que son pois a tríada das medidas que se anuncian. E logo temos un precedente. Fai pouco no Parlamento presentaron unha serie de medidas de urxencia contra a crise, estamos esperando ver cales son. E logo hai unhas inconcrecións absolutas. Que iso de non pagar impostos no rural? A min que me expliquen. Eso significa que eu compro Winston en Vigo ou compro en Mos, significa que os impostos non os hai, ou non hai imposto, non hai IVA
É dicir, que tenemos que clarificar, cando se di no rural non vai haber imposto. No, aí se referiu especificamente ao imposto de transmisión patrimonial e actos xurídicos claro, documentados. Eu creo que hai incomprensións que ao final nunca se clarifican. Carlos Aymerich, primeira impresión. Nos anos que leva Feijóo, eu creo que leva, participei en algún destes debates, non? O último foi no 2011, daquela que votara conte había casi 100 plans anunciados por Feijóo nos diferentes debates. No ano 2011, entón, do 2011 para acá, eran 200. Eu dixera aquilo de John Lennon, non? Que dixo, bueno, mire, señor Feijóo, a vida real é aquilo que pasa mentras vostede fai plans, claro, porque mentras el fai plans, que ademais anuncia un ano, e o ano seguinte están sen cumprir, como se decía, claro, a vida real da xente, esa que el non coñece, porque claro, o cheque bebé, 100 euros, bueno, eu entendo que el non sabe o que ter un bebé, non? Pero 100 euros non chega para nada, e que non chega absolutamente para nada. E ademais... Pero ti estás de acordo con que haxa cheque bebé? Eu sí, pero non só ese cheque bebé de 100 euros, eu estou de acordo que haxa unha axuda ás familias que teñen nenos pequenos. Pero claro, cheque bebé que é un bebé? Mentras o bebé pois está tomando biberón... Isto é casi filosófica a pregunta. Non, claro, pero que seguro que logo, cando se concrete, e se poña negro sobre branco no Diario Oficial de Galiza, será así, no, bebé é até os 6 meses. A partir vamos a entrar no cheque bebé, pero busco tono xeral do debate, a ti tamén tiveches ocasión de cubrir e de estar pendente de moitos destes debates, entón a sensación de que, bueno, foi un pouco como deslavazado. Sí, de que estaba un pouco deslaimado todo el debate desde primera hora de la mañana. Quizás hubo un tono un poquito más fuerte, como siempre en las contrarréplicas, Feijóo siempre se crece un poquito más en esas respuestas, pero bueno, sí que es verdad que la sensación un poco es de plena campaña preelectoral para todo el mundo, para el presidente de la Xunta, que más que parecer que se despedía a veces, daba la impresión de que se estaba presentando para una nueva legislatura, que tenía no un año por delante, sino 4, eso por un lado, y en segundo lugar, porque ha habido incluso desde el Grupo Mixto llamamientos a una unidad de la izquierda, es decir, ha habido un llamamiento claro a que haya una unidad de la izquierda de cara a las próximas elecciones generales. Eso por un lado, en cuanto al tono. Y después, lo que decíais, ha estado como un poco, no sabría definirlo, pero un poco flojo en el tono general de debate por parte de todo el mundo. Ernesto, ¿cuál es la Galicia real? ¿La que le permite a la Xunta crear, por ejemplo, el cheque bebé, o la que plantean Beiras y Jorquera? Vamos a decir que es 50-50. Vamos a decir que no todos tienen la razón. Yo creo que hay en cada exposición una parte de razón. Desde luego, a mí personalmente, se me parece más la Galicia de la oposición, es decir, la que dice Jorquera. De todos modos, yo creo que 50 y 50, porque las cifras, todos lo sabemos, depende de cómo las leas. Es decir, es cierto que si cada día se van de Galicia, creo que son 44 o 45 personas, es difícil de darle una lectura positiva a eso. Pero en las cifras del paro, en la de las inversiones o en la del déficit o no sé qué, ese se le puede dar la lectura que se quiera. Y es evidente, y todos tenemos la experiencia de que son las lecturas dadas de cada sitio. Vamos a ver... Yo dije el 50, baja el porcentaje. No bajo el porcentaje, no. Yo creo que si hay que acercar la Galicia real a la que describe uno de los líderes, se parece mucho más, a pesar de las dosis de optimismo, diríamos, o de... ¿cómo se dice? No de optimismo, la palabra no es optimismo. De euforia. No, de euforia, en fin, sí. De optimismo, de euforia del presidente, yo creo que se parece más a la que describe esto el presidente que a la que la describe Beiras, con toda seguridad. Yo no he escuchado a Jorquera, no he escuchado a la oposición, es decir, esta tarde he trabajado y no he podido escucharlos, por tanto estoy hablando a partir de los cortes, ¿no? Bueno, lo que dice Beiras es un disparate absoluto, ¿no? De hablar de esclavitud, los trabajadores que son unos esclavos, en fin, es... No, vamos a ver, yo creo que claramente el país está mejor que hace 4 años o que hace 6 años cuando empezó la crisis. Esto es una evidencia que yo creo que es incontestable, ¿no? Con claroscuros, con cosas que van mejor y con cosas que van peor. Claro, evidentemente, esta mañana hablaba en la radio, ¿no? En Radio Voz, y lo recordarán, tía, una señora que nos contaba, bueno, pues que su marido no tiene trabajo, que tiene 2 hijos que tienen 2 carreras cada uno y que no tienen trabajo, que están trabajando ocasionalmente. Claro, hay gente que está en esa situación, hay mucha gente que está en esa situación y por tanto, decir que el país está bien, pues no, el país no está bien, el país está mal, está saliendo de una crisis terrible, la peor que hemos vivido en los últimos 50 o 60 años con toda seguridad, desde luego en la democracia, sin duda ninguna, y por tanto el país está pasando una situación muy dura. Ahora, ¿el país está mejor? Yo creo que es evidente que está mejor. El país está creando empleo en vez de destruir empleo, el país está abriendo empresas en vez de cerrando empresas, el país está creciendo en vez de en recesión, el país está generando más servicios en vez de reduciendo servicios, es decir, que yo creo que eso es una evidencia incontestable. Eso es, diríamos,
algo de lo que tengamos que estar satisfechos o que es suficiente. No, hay que seguir trabajando, pero luego yo creo que entre la descripción que hace Beiras, no digo Jorquera porque no lo he escuchado, ese tramo, esos 7 pecados capitales, en fin, ya no digo lo del Führer, está obsesionado con el Führer, en fin, y con el Duce, no sé, donde él ve aquí un Führer y un Duce, en fin, es una cosa disparatada. Pero bueno, entre esa Galicia y la que describe el presidente, desde luego yo creo que es más cercana a la realidad. Rubén, sorpréndeche que Chelo Martínez fale de ir por libre? Sí, bueno, que fagan apelamentos aí a unidade popular, pois casi pornográfico, non? Os partidos unipersonais teñen ese problema, ese discurso que eu... No, que lembremos, porque como isto é tan complicado de entender, bueno, lembremos que tanto Carmen Iglesias como Chelo Martínez concurriron ás eleccións autonómicas nas listas de Alternativa Galega de Esquerdas, primeiro abandonou unha e a continuación abandonou a segunda. É un grupo mixto, porque hai dous, como un sándwich mixto ten dous ingredientes para nós. Eu non vou entrar nesa valoración, pero, bueno, eu creo que incluso sobra o nivel de intervención do grupo mixto neste Parlamento. Non é serio que teñan o mesmo tempo de intervención o dúas persoas no grupo mixto que o resto de partidos que sí se presentaron aos procesos electorais cun programa, cunha proposta, non? Pero bueno, son cousas dese cambio democrático que hubo neste país nos anos 80, cando se dixo que as actas pertencían ás persoas e non ás organizacións políticas por aquel problema dos 5 deputados comunistas en Madrid. Que foi o Tribunal Constitucional. Sí, bueno, pero tamén interesadamente, porque naquel momento se facía dano naquel momento. Rubén, está mellor Galiza hoxe que hai 7 anos? A min isto lémbrame a cando nas empresas estamos negociando ERES. Se lle preguntas a plantilla, decimos que a situación da empresa está moi ben, se lle preguntas a patronal, pois a situación da empresa está moi mal. Eu creo que para iso hai uns factores que hai que utilizar, que son os indicadores. Acaban de darlle o premio Nobel a unha persoa que defende que deixemos de utilizar o PIB como fórmula de ver se as economías van ben ou mal e que sustituamos por outras cousas. Eu creo que, nalgún momento, porque eu creo que aquela persoa que hoxe verá o debate, parece que estamos en 2 países, ou 3 ou 4 países diferentes. Isto é habitual. Iso é ser habitual, entón, eu creo que hai que ter un certo tipo de consensos pero para eso, Rubén, para eso estamos nós aquí, para que a xente... Eu creo, por exemplo, se está generando máis emprego na miña comarca. Claro, Citroën ten o mesmo nivel de emprego que tiña antes da crise, posiblemente, non tanto. 5.000 e pico traballadores que tivo en algún momento. O problema é que só hai 1.800 traballando a xornada de 8 horas, cousa que non pasou na historia da factoría. O que pasa é que agora, por unha reforma laboral, poden entrar en determinadas empresas, pois empresas de traballo temporal que sustitúen a traballadores que están fixos en plantilla, como vai pasar agora en Citroën cos traballadores de logística. É un feito histórico que unha factoría máis grande de Galicia, esas son 1.800 traballadores con a xornada de 8 horas. Que se xeneran postos de traballo, sí, pero donde se destruíron un posto de traballo se están xenerando micropostos de traballo absolutamente terribles. Mañán hai unha concentración, por exemplo, de traballadores do sector metalúrxico porque se están introducindo en todas as empresas categorías de entrada diferentes. Hai traballadores que entran con 600 euros con a categoría de entrada e outros que entraron fai 5 ou 6 anos que entraban con 1.200. Entón, os datos, así agregados de maneira macroeconómica, seguramente, pois non lle quitarán a razón a ninguén. O problema é que cando baixemos as realidades, que creo que hai magnitudes que temos que consensuar, porque se decimos que a situación económica é mellor, que a situación da sanidade é mellor, bueno, calquera persoa que vaya por hospital... Esta situación macro do conxunto do Estado, que tamén corresponde a Galiza, eu non sei, Carlos, como ves ti o paso de Feijóo pola administración galega, o paso de Feijóo pola Xunta de Galiza nestes anos? Eu creo que Feijóo é un político que non ten ningunha visión, quero decir, de feito que acaba de facer Feijóo remodelando o goberno e recoñecer que foi un fracaso absoluto a súa xestión, porque o único que vendeu Feijóo foi, resumindo, non somos os primeiros en aplicar este tratamento duro da austeridade, por tanto seremos os primeiros en sair da crise. Non. E hoxe, Eurostat acaba de publicar un anuario, verdade, de estatísticas regionais onde di precisamente que, bueno, comentaba desonte que Galiza foi unha das rexións europeas das 4 onde máis se destruiu o emprego e onde, en termos de poboación ocupada, verdade, estes anos de crise xestionados por o señor Feijóo, máis emprego destruíron, sen ter en conta, ademais... Perdona, eso únese a un estudio que se fixo da semana pasada que decía que Galicia é o peor lugar de Europa para facer negocios. Sí, hai quen fai grandes negocios, pero non son os negocios que hai que facer. Os business, os que falaba Montoro. Digo, entón, esa será a primeira cuestión. Entón, cando el remodela o goberno, e decía que a gran virtude era que reducira as consellerías a 8. Claro, se logo ten que desdobrar, é porque non xestionou absolutamente nada. Vemos que o problema do leite non vai con el. O problema do Hospital de Vigo, claro, é que no ano 2009, 2010 collen unha xestión, verdade, o modelo PFI, que xa nese momento no Reino Unido había informes da Cámara de Contas
do Parlamento Británico a Comisión de Investigación acerca do fiasco que supusera porque houve que rescatar todos os hospitais xestionados con esa fórmula, e eles escolleron xusto esa fórmula. Bueno, imos sabendo por qué, porque aí sí que houve grandes negocios, claro. E agora, perdoa Roberto, estamos vendo que esa gran xestión supón que nese hospital, que imos pagar máis de 4 veces, verdade, de todos os galegos para encher o peto de algunhas empresas, pois resulta que temos, pois, incluso perdas de augas fecais en zonas cirúrxicas. Entón, a cuestión para min é, Galiza está millor ou pior? Bueno, eu entendo que para Feijóo está millor. E para xente para que el lle reduzo os impostos está millor. É un problema de clase, claro, é un problema de perspectiva. Se Feijóo entende que clase media son aqueles que reciben de herdanza máis de 400.000 euros, bueno, pois para esa xente sí que lle vai ben. Houston tienen un problema. No, Houston no tiene un problema, tienen un montón de problemas. No, claro, vamos a ver. Hay una cosa además que diríamos que llama la atención, ¿no? En el caso de Arantxa Quiroga y en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Y es que son dos personas que se tienen solas, o sea, que saben esto, formar una frase con sujeto, verbo y predicado. Es decir, que hay mucha gente en política que le cuesta construir. Decir, ¿Cómo que tienen bipedestración y palabra articulada? Me lo has quitado. Un profesor mío decía que los alumnos solo se podían examinar cuando los profesores podían decir esas cosas sin que hubiera un escándalo. Afortunadamente, ahora hay un escándalo y es que es lo que tiene que ser. Decía a los alumnos que tenían que tener bipedestración y palabra articulada. Carlos, esto habrá oído la anécdota, ¿no? Bueno, pues estas, Arantxa Quiroga y Cayetana tienen bipedestración y palabra articulada y se van, ¿no? Y se van con un discurso, con el que se puede coincidir o no, pero que es un discurso muy crítico y muy duro, ¿no? Diríamos que es distinto de lo que hace Montoro, que es básicamente una metedura... Montoro es un ministro del gobierno. Sí, pero es básicamente una metedura de pata. Yo creo que Montoro lo que hace básicamente es expresar con una torpeza absoluta cosas que un ministro del gobierno no puede hacer. Un ministro del gobierno puede decir esas cosas, esto las puede decir esto en otro contexto, no las puede decir en los periódicos, ¿no? En la situación en la que están. Yo creo que lo que da... ¿Esto qué indica? Lo que indica es, yo creo que indica dos cosas. Una desorientación monumental respecto de cómo afrontar la situación en la que se encuentran de contracción electoral, es decir, están con una amenaza de perder las elecciones real, a pesar de que las encuestas sigan dando que pueden ganar, claramente están muy asustados con el resultado de Ciudadanos, yo creo que muy preocupados con el resultado de Ciudadanos y con la perspectiva de que Ciudadanos pueda acercarse y meterles un bocado electoral que los deje, que no les permita gobernar. Por una parte esto, y yo creo que hay un segundo factor que influye, y es que no han resuelto los problemas internos. Y entonces, cuando los problemas internos no los resuelven, los metes en la olla y vas dejando que eso haga... Podríamos seguir sumando cosas, porque no hemos mencionado a Aznar en toda esta ensalada. En el potaje nos falta una parte del potaje que también es Aznar. No es pequeño potaje. No es pequeño potaje, no es pequeño ingrediente. Todo eso lo metes en la pota y la pones en ebullición sin que haya una espita de salida, pues lo que acaba pasando es esto. Bueno, y Rubén, suicidio do Partido Popular, Albert Rivera dando palmas, consecuencias electorais... Eu creo que hai un ataque de sinceridade que ten que ver moito coa configuración das listas e obviamente nun escenario no que o Partido Popular non as ten todas garantizadas para que moita xente repita. A mí me preocupa especialmente o do País Vasco, porque é unha medida desesperada do Partido Popular de seguir mantendo ese falso discurso da non condena cando se estaba dando... Perdona, Rubén, que te interrumpa, que isto foi a excusa. Sí, porque, bueno, claro, a discusión era a diferencias entre rechazo expreso e condena firme. Decir, sí, pero eso, digamos, indica está sendo... que había un problema que tiña que ver con algo máis profundo. Evidentemente, aparte era un momento histórico que se suscribira por parte do Partido Popular e do entorno da esquerda Berchale pois esa moción, que para mí polo menos era así un avance importantísimo na normalización de Euskadi. Pero sí que hai nerviosismo. Eu entendo que algún destes anuncios, pois seguramente algunhas persoas que van un pouco a contrapé, as veremos en listas de Ciudadanos seguramente en el próximo proceso electoral. Yo creo que hay una parte del mar de fondo que pone de relieve que hay gente que ya no habla entre sí, ¿no? Que no hablan es que entre Margallo y Montoro no sé muy bien. La respuesta de Margallo tiene muy mala uva. No, la respuesta de Margallo... Yo recuerdo, no diré a quién... La respuesta de Margallo tiene mala uva, pero las declaraciones de Montoro... Yo recuerdo a un ministro socialista, no diré a quién... A ver, espera, decía que yo recuerdo a un ministro socialista, no diré quién ni en qué época, esto es igual,
que decía, en las reuniones del Consejo de Ministros no se habla nunca de política. Lo que decía que son contradictorias porque por una parte Montoro dice que en el texto, en la entrevista, dice que él no tiene la sensación de que haya que salir a contar las cosas, que él no tiene necesidad, ni además se le da bien seducir y que no cree que haya que salir corriendo a contar las cosas. Pero luego se ha pasado todo el día justificando que él quiere hacer un ejercicio como de expresar lo que siente, es un formato particular, no es una entrevista con una grabadora delante, pregunta-respuesta. Es un formato extraño, pero eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Y después se pasa todo el día explicando que hay que explicar las cosas. Arantxa Quiroga marcha do Parlamento Vasco, non? Sí, creo que sí. Marcha da política. Creo que marcha de todo. Marcha da política. Sí, igual fai como Yolanda Barcina, que acaba en Movistar, en Telefónica. Sí. Puede acabar en Movistar, pero quero decir que ao final todas estas discusións do PP tamén son moi relativas. Pero teñen forma de resolvelas despois, verdade? Pero nese business do que falaba Montoro, onde acaban todos colocados. Que indica un nervosismo evidente dentro do Partido Popular, que están como noqueados. Sí, claro que evidente, pero que, a ver, como non van a estar noqueados co que fixeron? Es que yo creo que esa es la clave. ¿Cómo no van a estar noqueados? Si analizamos, esto tampoco nos puede sorprender tanto. Es decir, lo que está pasando no nos puede sorprender tanto porque es que han sido 4 años permanentemente gobernando y tomando decisiones contra todo y contra la lógica. Y hay gente en el Partido Popular que le dices que no se hablarán, es que probablemente ya no se hablan desde hace tiempo, que estaban discrepando absolutamente, discrepando absolutamente de ellos. Por ejemplo, Roberto, puedes no coincidir. Puedes no coincidir, pero lo que le dice Cayetana de Cataluña, tiene toda la razón. Es decir, el gobierno ha estado escapado en un referéndum y ha estado escapado en unas elecciones. Eso se lo dice Cayetana, no se lo digo yo. Sin embargo, yo tengo buena relación con Cayetana y le tengo afecto por otro tipo de razones que no hacen al caso, no por su militancia en el Partido Popular. Y sin embargo creo que se equivoca. Yo creo que la política que el gobierno ha tenido en Cataluña es la política que es la misma crítica que le hace Aznar, por cierto, la de que han quedado cortos. Yo creo que es una política, que esto está presidida básicamente por la sensatez, porque probablemente lo que hubieran querido otros es que entrar allí al toque de tiro-liro. En fin, esto no es muy sensato. No, iba a decir que yo creo, y eso es lo que decía que discrepaba de ti, yo creo que ellos tienen un balance que podrían defender perfectamente. Yo creo que esto es a lo que se refiere, un balance, digo, económico, no me refiero a otro tipo de aspectos. Yo creo que tienen un balance económico que podrían defender y que el problema no tiene que ver fundamentalmente con lo que pueden defender de balance económico, que yo creo que se puede defender perfectamente bien ante la opinión pública, sino con problemas políticos internos. Yo creo que han perdido el rumbo. Podemos echar la vista atrás estos 4 años y recordar los problemas que mucha gente del Partido Popular tenía para justificar en público cosas que tenían que ver con su propio partido. Estoy pensando en la reforma de la ley del aborto, en cosas que tienen que ver con la reforma de la reforma judicial. Han echado marcha atrás. Las medidas económicas y sociais que tomaron, todos os problemas de corrupción onde estaban todos metidos, incluído o propio Rajoy. Pero creo que o Partido Popular tivo pressing importante, operacións judiciais moi importantes. Eu creo que aquí os grandes damnificados é o equipo de comunicación do PP que deberon de facer un suicidio colectivo pola tarde. Off the record. El debate de los debates, el más solemne homenaje a la palabra, al que, como el mayor de los privilegios, se nos concede la posibilidad de escuchar y de... Pero, un momento, ¿qué demonios es ese ruido? Ah, vale. Bueno, ya se sabe, unos van a ver las obras al parque y otros a dormir la mañana a la tribuna del Parlamento. ¿Y quién somos nosotros para juzgarles? Un debate al que por primera vez asistían los nuevos, y eso nunca es fácil aunque no hables. Que sales del coche lleno de confianza, creciéndote en cada paso, y la primera en la frente. Para afuera, hombre. Menos mal que está ahí el último galán del Parlamento para darle unos mimos. En el día en el que Feijóo, que sí, que no. No sabemos si se marchará, pero no a Madrid, no. Y esto es exclusiva. Ahora su futuro está en el departamento comercial de alguna empresa de comunicaciones. Primeiro, a cobertura de banda larga de cando menos 30 megas para a totalidade da población. E por riba dos 100 megas para o 60% dos galegos. Ahora el ADSL por solo 7,95 con router wifi gratis. Llama gratis al 1567. Era día de vigilar la gestión del presidente y cuando se trata de vigilar, la Brigada de Operaciones Especiales del Grupo Mixto se lo toma muy en serio. Fomos capaces de percorrer o treito máis duro do camiño.
Sería imposible ter... Va a haber que ir yendo a mirarse esas diotrías. El que no lo estaba pasando precisamente bien era Xosé Manuel Beiras, que le pedía al Espíritu Santo paciencia. Y eso que Feijóo se le ocurrió, con un discurso en plan gracias a la vida que me he dado tanto, no apto para diabéticos. E temos o privilexio de ser os representantes de un pobo que fai historia. Por permitirme a honra de ser presidente no momento máis difícil e tamén agora, no máis ilusionante. Non existe. Pero Beiras, pues lejos de emocionar, parecía acercarle a un estado de autoflagelamiento intenso. Pero bueno, más allá de la cara de... What the fuck? Que se le quedó a Lores viendo que, rodeado de sitios libres, su jefe de filas prefería sentarse junto a Rafa Cuiña. Y de Besteiro, que de tanto mexicano por allí. Estou a pensar en Pemes. Mexicano por allá. Que máis que un partido político parece un cártel. Y a falta de un escañito en el que matar el tiempo, acabó haciendo de guía turístico de un grupo de mexicanos que pasaban por allí. Off the record.